Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está en sintonía, por cada hermano, cada hermana que se está sumando a esta transmisión, a este programa, a este viaje que hemos comenzado y que queremos juntos llegar a un buen puerto, llegar hasta nuestro fin, que es el libro de Apocalipsis. Ya hemos comenzado nuestro viaje, estos estudios panorámicos, y nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por abarcar, así que le invito a que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos sea asistiendo en este tiempo de estudio de su palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos da de poder compartir un día más, Señor, tu palabra, la enseñanza de tu palabra, Señor. Queremos que a través de ella tú nos guíes, Señor, nos exhortes, Señor, nos redarguyas, nos reprendas si es necesario, Señor. Pero queremos ser instruidos en tu palabra, Señor. Queremos ser obreros aptos con las herramientas necesarias para poder compartir tu palabra, Señor, con aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos cada día, ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a ser sal de la tierra, Señor. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad, Señor. Y que este tiempo que hemos dedicado para estudiar de tu palabra, Señor, que nos puedas llenar de conocimiento y sabiduría de lo alto, Señor. No intelectual solamente, sino que espiritual. Que sea una riqueza y un alimento espiritual para cada uno de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta hora y te pedimos una bendición. Y te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces nuestro estudio del día de hoy. Y hoy vamos a estudiar el libro de Samuel, primero de Samuel. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de su autoría. Si bien este libro lleva el nombre del profeta Samuel, esto no indica que su autor haya sido Samuel. ¿Ya? No hay poca probabilidad, casi ninguna. No hay probabilidad de que Samuel haya podido haya escrito el libro de Samuel. Hay algunos que se lo atribuyen, pero tomando en cuenta algunos detalles que el libro nos presenta, podemos decir que Samuel no fue su escritor, no fue su autor. Ahora, Samuel escribió. Claramente el texto nos dice que Samuel sí escribió, pero no necesariamente nos dice que escribió este libro del cual nosotros estamos hablando, de Samuel, de primero y segundo de Samuel. El primero de Samuel capítulo 10, 25 nos dice que Samuel escribió. ¿Ya? Y primero de Crónicas capítulo 29, versículo 29 también nos dice que Samuel escribió junto con el profeta Natán y el profeta Gad. Pero no se nos dice exactamente qué libro escribieron. Primero de Crónicas 29, 29 dice: y los hechos del rey David, primero y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Entonces, se nos dice claramente que Samuel escribió, sí, pero no nos dice exactamente qué libro fue el que escribió. Y tampoco nos dice que fue exclusivamente el libro que él haya escrito. Entonces, cuando hablamos de la autoría del libro de Samuel, estamos hablando de una autoría anónima. Ahora, ¿por qué descartamos la posibilidad de que Samuel haya sido el escritor? Porque la perspectiva de quien escribe es la perspectiva de una persona que conoce, está consciente de un hecho histórico muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, como lo es la división del reino en el 930. Muchos años después de que Samuel viviera, ¿ya? Así que es poco probable que Samuel haya escrito el libro, ¿ya? Los detalles que vemos en el libro es que se hace mención o distinción entre el reino del norte y el reino del sur. Cosa que sucede en este año, en el 930, en este tiempo en donde se divide el reino. De hecho, Samuel es un profeta de transición entre la teocracia y la monarquía. Entonces, Samuel vive los primeros años de la monarquía en Israel, pero no abarca la totalidad. Entonces, al 930 ya ha pasado el periodo de Saúl, de David y de Salomón. En el 930 se divide el reino y se conoce el reino del norte y el reino del sur. Dos reinos distintos. Entonces, la perspectiva del que escribe
pareciera tener claro esta clara división entre el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Entonces por eso decimos que es poca la probabilidad de que Samuel haya sido el escritor de este libro que lleva su nombre. Algunos se lo atribuyen a él. Ahora, tenemos otro punto también que es clave para analizar este tema acerca de la autoría del libro. Porque el capítulo 25 de Primero de Samuel nos relata la muerte de Samuel. Ahora, podemos hacer un paralelo entre el libro de Deuteronomio y Josué, que Deuteronomio y Josué también en sus capítulos finales se nos relata la muerte de Moisés, en el caso de Deuteronomio, y de Josué en el caso del libro de Josué. Y que en ambos casos se añadieron estos relatos de la muerte y finalización de los libros. Y obviamente decíamos también que esto no causaba problemas en cuanto a la autoría total del libro, ¿ya? La paternidad de los libros. Esto no causaba problemas o no afectaba la autoría total del libro. Decimos que Deuteronomio lo escribió Moisés y Josué que lo escribió Josué. Pero en este caso hay una clara diferencia porque primero y segundo de Samuel son un solo libro. ¿Ya? Cuando se traduce del hebreo al griego y nace esta versión llamada Septuaginta en el siglo III a.C., debido a la extensión de estos libros se dividen en dos, en primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Pero Samuel era un solo libro. Y en el capítulo 25, se nos narra la muerte, se nos relata la muerte de Samuel. Entonces, nos queda el resto del libro de Samuel, de primero Samuel, que son 6 capítulos aproximadamente, más todo el segundo libro de Samuel. Entonces, aquí sí afectaría si Samuel escribió los primeros capítulos, si esos libros que se nos dicen primero de Crónicas 29 y primero de Samuel 10:25 que escribió Samuel fue este libro, entonces sí afectaría la paternidad de este libro. Sí afectaría de que en el 25 se relate la muerte de Samuel y que del 25 en adelante, hasta terminar el libro de segundo de Samuel, se nos hable de un segundo escritor. Si fuese así que Samuel escribió los primeros capítulos, aún así la paternidad no pertenecería totalmente a él, sino que pertenecería a quien tomó esos primeros capítulos, esos primeros relatos que en este caso serían supuestamente de Samuel, y terminó de describir todo lo que se relata en primero de Samuel y segundo de Samuel. Entonces, por eso es que decimos que su autoría es anónima. Ahora, ¿en qué año fue escrito? Podemos decir que en el año 930, porque el escritor tiene clara conciencia o noción de esta separación del reino del norte y el reino del sur. Y hasta podríamos poner una fecha límite del 722 a.C., ya que en ese periodo ocurre otro evento muy importante dentro de la historia, pero del reino dividido. Y este hecho es la caída del reino del norte en el 722 a.C. a manos de los asirios, del imperio asirio. ¿Qué es lo que hace el imperio asirio? Toma el reino del norte, Samaria, y podemos decir que extermina el reino del norte. ¿Ya? Manda a todos al exilio y desde el 722 a.C. en adelante, el reino del norte deja de existir y el reino del sur, Judá, comienza su historia como reino solitario, ya no en paralelo con el reino del reino del norte. Entonces, ¿por qué damos esa fecha? Porque en Samuel, en el libro de Samuel, no se menciona este hecho importante. Y no hay ninguna alusión o no hay ninguna descripción que apunte hacia este evento también. Por eso que se pone como fecha límite el 722, porque no, hasta aquel entonces no había ocurrido este evento trágico en la historia de Israel, pero en la historia del rey de Israel dividido ya. Entonces tenemos fecha del 930 al 722 a.C. y su autor, un autor anónimo. Ya descartamos la posibilidad de que Samuel haya sido su escritor. En cuanto al tema y propósito, podemos decir que el tema de Samuel es la transición de la teocracia, que es el gobierno de Dios, a la monarquía, que es el gobierno bajo un rey, bajo la dirección de un rey o monarca.
Entonces vemos que este libro nos presenta este puente que hay entre este periodo que nosotros lo conocimos como el periodo de los jueces, de la teocracia, un periodo oscuro, un periodo de anarquía, un periodo de decadencia moral, religiosa y política dentro del pueblo de Israel, hacia el establecimiento de la monarquía en Israel, teniendo en cuenta a Saúl como el primer rey de Israel. Y otra finalidad, otro propósito que nosotros podemos ver también en el libro de Samuel es que nos presenta la historia, en este caso, primero de Samuel nos presenta la historia eh, bajo una perspectiva bien particular. Nos presenta la historia o el desarrollo de la historia de este libro eh, hablando acerca de las relaciones existentes de sus personajes principales, como por ejemplo, en los primeros capítulos la relación existente entre Elí y Samuel. Posteriormente entre Samuel y Saúl, y finalmente entre Saúl y David. Así podemos ver estas analogías ¿ya? O estas descripciones de los personajes haciendo estas relaciones, estas conexiones con estos personajes y que nos van dando contexto para nosotros poder entender la historia. ¿Ya? Y nos van planteando algo muy importante, que es los aciertos y los desaciertos de estos personajes. Porque de eso se trata este libro, nos presenta la historia tal cual como sucedió y no nos presenta la vida de estos hombres que fueron hombres de Dios, ¿ya? No nos presenta la vida de ellos como héroes, ¿ya? De hecho no la presenta como Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ¿ya? Sino que nos presenta la vida de estos hombres con sus aciertos y más desaciertos que aciertos, ¿ya? Con más fracasos que victorias. Y eso también nos lleva hacia un punto muy importante, yo creo que es el más importante, es que nos muestra cómo la naturaleza del hombre, a pesar de que ellos fracasan, a pesar de que Dios los pone en lugares de privilegio, los pone en un lugar específico para que ellos desempeñen una labor específica, un ministerio específico, pero aún así fracasan debido a su desobediencia, a su orgullo, a su insensatez, a su dureza de corazón, a pesar de que ellos fracasan, aún así el único que permanece fiel, el único que es digno de confianza, el único que no cambia, es el Señor. Y aquí vemos esa distinción entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios, la posición del hombre y la posición de Dios. Si el hombre fracasa, Dios sigue siendo Dios. Si el hombre fracasa, los propósitos de Dios difícilmente son llevados a cabo. Si el hombre fracasa por parte de Dios, Él sigue siendo Dios y sigue llevando a cabo sus propósitos. Entonces vemos también otro punto importante que es la posición del hombre frente a Dios. Podemos tomar el ejemplo de Saúl. Saúl, que era un hombre que fue puesto por Dios en aquel lugar, en el lugar de privilegio, era el ungido de Dios. Él se olvida, pareciera que se olvida totalmente de quién lo puso y cuál era su posición, cuál era su papel que él tenía que jugar. Qué es lo que él tenía que hacer y cómo él debía presentarse ante Dios. ¿Quién era él? ¿Cuál era su posición frente a Dios? Al olvidarse de su posición frente a Dios, al olvidarse de quién era él, ya en relación a Dios, obviamente él terminó fracasando, ¿ya? En realizar correctamente el propósito de Dios. Fracasa. Y eso nos da a entender a nosotros también, podemos extraer una lección espiritual. Cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros estamos llevando a cabo los propósitos de Dios. Estamos cumpliendo con el ministerio que Dios nos puso en nuestra vida, que Dios nos entregó. Lo estamos haciendo conscientes de quiénes somos nosotros, conscientes de que es el Señor el que nos llamó, conscientes de cuál es nuestra posición frente a Dios. ¿O no? ¿O también nos está pasando lo que le pasó al rey Saúl, que se olvidó de Dios y fracasó? Entonces, esos son los propósitos, el tema y propósito de este libro. Y tenemos versículos claves, como 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 6 y 7, que dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Un versículo clave versículos claves porque nos ayudan a entender
¿cómo se da ese paso de la teocracia, del periodo de los jueces, a la monarquía? Entonces el pueblo de Israel ya estaba harto, quería ser como las demás naciones. Recuerden que al terminar el libro de jueces, el texto nos dice no había rey en aquel entonces y cada uno hacía como bien le parecía. Y vemos acá que Dios es claro en decirle a Samuel que no lo han rechazado a él, no han rechazado al hombre, sino que han rechazado a Dios, el gobierno de Dios. Y eso es lo que también nosotros podemos ver hoy en día, cómo el hombre rechaza a Dios, cómo el hombre no quiere vivir bajo la dirección de Dios, no quiere ser un servidor de Dios, no quiere declarar que el Señor es su Dios o que Dios es su Señor. No quiere ser responsable de sus actos frente a Dios. Quiere hacer lo que bien le plazca. La gente del mundo de hoy vive como la gente que vivía en el tiempo de los jueces, como este pueblo que vivía en el tiempo de los jueces. Quería hacer lo que cada uno quería hacer, como bien le parecía. Y podemos hacer una analogía aquí muy clara, que el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. De hecho, de eso se trataba, ellos querían ser como las demás naciones que tenían un rey. Y podemos hacer una analogía. El pueblo de Israel quería ser como el mundo. Y la escritura nos dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y aquí vemos claramente aquello. Cómo Israel quería ser como el mundo. Y aquí estaba, con esta actitud, con esta decisión que el pueblo estaba tomando, estaba declarando directamente que ellos no querían vivir conforme a los propósitos de Dios. Se estaban haciendo claramente enemigos de Dios. Samuel, obviamente triste por esta situación, quizás enojado, porque sabía las consecuencias que iba a traer aquello. Pero aún así Dios permitió aquello. Dios lo permitió. Y 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14 nos dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y aquí otro versículo clave, porque aquí vemos cómo Dios desecha a Saúl y surge la figura del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, Saúl no era conforme al corazón de Dios, y yo creo que aquí Saúl se da cuenta en parte, yo creo que tiene noción de su fracaso, de sus errores, de los errores que él cometió. Porque ahora Dios va a buscar un hombre conforme a su corazón. Eso le está dando a entender que Saúl no era un hombre conforme al corazón. Si bien Dios lo puso ahí, pero la arrogancia de Saúl, su orgullo, su poca integridad, lo llevó hacia el fracaso total. Que Dios apartara su espíritu de él y ahora haya buscado a otro hombre que sí realmente era conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y 1 Samuel 15, 22, 23 nos dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como de ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí nuevamente Samuel reprende a Saúl. Así como tú has desechado a Jehová, él también te ha desechado a ti. Era obstinado Saúl, orgulloso. ¿Por qué? Porque se había olvidado quién lo había puesto ahí. ¿Quién era él en relación a Dios? Que su posición como ungido era de una forma frente a sus súbditos. Pero Dios no era un súbdito más. Saúl era un súbdito de Dios. Pero él no entendió. Entonces vamos a bosquejar nuestro libro, ¿ya? Nuestro libro lo vamos a bosquejar de la siguiente forma. Lo vamos a dividir en tres partes.
capítulo 1 al 7 vamos a hablar acerca de Samuel. Y vamos a ver a Samuel como juez y como profeta en Israel. Desde el capítulo 8 al 12 vamos a ver la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Y desde el capítulo 13 al 31 vamos a ver la decadencia de Saúl y el surgimiento de David. Samuel como juez y profeta en Israel, capítulo 1 al 7. Saúl, el primer rey de Israel, desde el capítulo 8 al 12. Y la decadencia de Saúl y el surgimiento de David, capítulo 13 al 31. Los primeros capítulos, capítulo 1 al 7, nos hablan acerca del nacimiento de Samuel. Su madre, Ana, era estéril, no podía tener hijos, y ella subía a Silo. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, ¿ya? Donde estaba el tabernáculo. ¿Y quién era sumo sacerdote en aquel lugar? Era Elí, y sus hijos también ministraban en el tabernáculo, ¿ya? Ana era estéril, no podía tener hijos. Resumiendo la historia, ustedes la conocen. Finalmente Dios concede la petición de su corazón y tiene un hijo. Y ella había pedido al Señor que si le daba esta bendición de tener un hijo, ella lo iba a dedicar a Dios. Y ella tiene al hijo, lo dedica a Dios y lo lleva al templo. Entonces desde ahí es criado ahí en el templo por Elí, ¿ya? Y por los sacerdotes, y él es dedicado completamente al servicio de Dios. Ya se convierte en un sacerdote ahí ministrando en el templo, ya en el tabernáculo, más que nada, más que templo. Todavía no existía el templo. Entonces vemos los primeros capítulos esta historia de Ana, la madre de Samuel, y el nacimiento de Samuel. El capítulo 2 de primero Samuel es un capítulo clave porque es el cántico de Ana. Cuando es respondida su petición, ella hace un cántico, y en este cántico podemos ver un bosquejo o características que nosotros vamos a ver reflejadas en la vida de estos personajes, ¿ya? En la vida de estos personajes que se nos presentan en la escritura, sobre todo de Saúl, de David, ¿ya? Y es que los puntos que trata en el cántico Ana son, por ejemplo, que Dios se opone a los orgullosos y exalta a los humildes, que es una temática que nosotros la vemos reflejada en toda la escritura, ¿ya? Que Dios da gracia al humilde, pero mira de lejos al soberbio, ¿cierto? Entonces, Dios exalta al humilde pero humilla al que se ensalza a sí mismo. Entonces aquí también en el cántico de Ana también vemos esa temática de que Dios exalta a los humildes, ¿ya? Que Dios exalta a los humildes, pero que se opone a los que son orgullosos, a los que son soberbios. También vemos que a pesar de la maldad del hombre, Dios sigue obrando. Y recuerden, a pesar de los fracasos, como mencionábamos en el propósito, a pesar de los fracasos del hombre, a pesar de que el hombre cae del propósito divino, aún así Dios sigue siendo Dios, sigue siendo fiel a su pacto. Él sigue siendo Dios, sigue siendo el Dios de Israel, sigue obrando. Entonces, a pesar de los fracasos del hombre, a pesar de la maldad del hombre, aún así Dios sigue obrando, sigue trabajando y llevando a cabo sus propósitos. Y otro punto también que se ve aquí en el cántico de Ana es que Dios levantará futuramente a un Mesías. Entonces es muy importante ese cántico porque nos habla acerca de la esperanza mesiánica, de un Mesías. Entonces aquí vemos podríamos decir, vemos mucha teología dentro del cántico de Ana. Y nos presenta estos aspectos que nosotros vemos muy claramente en el detalle de la vida de estos personajes. El capítulo ya más adelante, el capítulo 4, capítulo 7, ya nos habla de cómo Samuel va creciendo. Obviamente dice la escritura que crece en gracia para con Dios y para con los hombres. Algo que también se repite en el Nuevo Testamento cuando se habla de Jesús, ya que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres.
vemos que Samuel, él comienza a demostrar capacidades distintas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hijos de Elí, ¿ya? No tenían un buen testimonio, de hecho no conocían a Jehová, dice la Escritura. Entonces, aún así ministraban. Por eso que el periodo de los jueces era un periodo oscuro dentro de la historia del pueblo de Israel. Tenían un mal testimonio, eran ladrones, eh, eh, profanaban el tabernáculo. Entonces, había un mal testimonio, pero Samuel se destacaba. Y vemos que en aquel entonces no había profecía, pero empezó Dios a hablar a través de Samuel. Y la gente lo reconocía como profeta de Dios. Entonces con Samuel comienza Dios a hablar al pueblo. Entonces aquí vemos la diferencia que marca Samuel. La luz que es Samuel en medio de un tiempo de oscuridad, un tiempo de anarquía, un tiempo en donde obviamente la voz de Dios no era audible, no habían profetas de Dios, no habían hombres de Dios. Por eso que Samuel es un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Entonces vemos el ministerio del nacimiento, la infancia de Samuel. Él va creciendo, va dando luces de lo que él va a ser a futuro. Y vemos que ya el pueblo lo reconoce ya como profeta. ¿Ya? Desde el capítulo 4 al 7 vemos que ya eh, ante, ante el mal testimonio que tenían los hijos de Elí, Elí lo sabe, llegan a su oído el mal testimonio de sus hijos, ¿ya? El mal testimonio de sus hijos de lo que ellos hacían. Entonces Elí obviamente había despreocupado esa labor de padre, ¿ya? Había despreocupado el cuidado de sus hijos porque a su espalda ellos hacían lo que querían. Y lo peor es que ellos ministraban en el tabernáculo. Ministraban en el tabernáculo. Capítulo 4 al 7 se nos habla acerca de una batalla contra los filisteos. Se nos habla de una batalla contra los filisteos en donde los filisteos le ganan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como un acto de orgullo, saca el arca del pacto del tabernáculo, la lleva al campo de batalla. Y aún así, ellos creyendo que el arca era un amuleto que ellos tenían y que iban a ganar teniendo el arca del pacto consigo, son derrotados por los filisteos roban el arca del pacto. En resumidas cuentas, los filisteos las tienen 7 meses, el Señor los llena de plagas, al final nuevamente devuelven el arca. Pero en esta historia lo que pasa es que eh, eh, Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, mueren. Y cuando uno de los que estaba ahí en la pelea con los filisteos, en la batalla con los filisteos, escapa y va a avisar a Elí ya acerca de la muerte de sus hijos. La impresión de Elí al escuchar esto y que el arca había sido robada, ya es que se cae de espalda donde él estaba sentado y se pega en la nuca, ya y muere. Y dice el texto que él era hombre ya avanzado de edad y que además era robusto, era gordo. Y así es como muere esa dinastía, podríamos decirlo así, esa casa sacerdotal, la de Elí y sus hijos. De aquí en adelante es Samuel quien se convierte en el hombre que es el hombre de Dios, el profeta de Dios, quien juzga a Israel. Elí también fue un juez, ya obviamente dice que el texto que juzgó 40 años a Israel, hasta su muerte obviamente, pero ahora el referente, el hombre de Dios, era Samuel. Él era el que hablaba de parte de Dios, la voz de Dios estaba en él. Y el pueblo de Israel, para ser como las demás naciones,
presenta esta moción a Samuel. Entonces, los primeros capítulos, capítulo 1 al 7, vemos la historia de la infancia, la niñez y el comienzo del ministerio de Samuel, la relación existente entre él y Elí, ¿cierto? Pero después de esto, Samuel es quien se encarga de liderar, él es el juez vigente de Israel. Y como juez, como referente, como el hombre de Dios, como profeta de Dios, Israel trae esta moción de querer ser como las demás naciones. Ahí recordemos el texto clave, 1 Samuel capítulo 8 versículos 6 y 7, donde Israel, donde el pueblo demanda a Samuel que les dé un rey, ¿ya? Que le dé un rey. Ahora, esto no le parece bien a Samuel, él lo presenta delante de Dios, pero el Señor le dice, haz todo lo que el pueblo quiera. Concédele todo lo que el pueblo quiera porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado directamente a mí para que no los gobierne. Entonces Samuel, él advierte al pueblo incluso, él advierte al pueblo todas las consecuencias que traería esa decisión que ellos estaban tomando, de tener un rey. Les advierte todo lo que iba a suceder. Sin embargo, el pueblo aún así quiso seguir con su acometido, ¿cierto? Y pidieron un rey. Es así como nace la figura de Saúl, ya como el primer rey. Es ungido Saúl como rey de Israel y es aclamado por el pueblo, es reconocido por el pueblo. De hecho, cuando lo ungen, cuando lo declaran rey como el ungido, ya el pueblo dice, ¡viva el rey! Entonces, tenía el beneplácito del pueblo, tenía ya el apoyo del pueblo. Además, Saúl físicamente era un hombre que destacaba en relación a los demás hombres de su tiempo, de sus pares, ¿ya? Él era alto, era bien parecido, totalmente distinto a los hombres de aquel entonces. Entonces, hasta su físico, su presentación, ya como él se presentaba, eran puntos a favor, ya que el pueblo vio, ya en él vieron a alguien distinto. Entonces Samuel lo unge y se convierte en el primer rey de Israel. Entonces vemos que él comienza su reinado, pero aquí Saúl, yo creo que consciente de esa posición en la que él se encontraba y también consciente de sus características distintas a los demás, yo creo que él comenzó a tener esa apreciación de sí mismo en donde se consideraba superior a los demás y comenzó a olvidarse de quién él era realmente, de quién lo había escogido y de quién lo había puesto en tal posición. Entonces comienza a olvidarse, comienza a descartar, a desechar la voz de Dios por intermedio de Samuel. Ya no escucha a Samuel o ignora a Samuel. Y esto lo podemos ver porque vemos que en la personalidad, la actitud de Saúl, vemos a un hombre que es orgulloso, que no es íntegro, que, que es deshonesto y que se olvida totalmente de su posición frente a Dios. Se olvida de quién lo llamó. Se olvida de quién lo puso en el lugar que él se encontraba. Como decimos nosotros, los humitos se le subieron a la cabeza. Entonces, si bien tuvo una buena aceptación, el apoyo del pueblo, el reconocimiento, y tuvo un buen comienzo, pero poco a poco su orgullo comenzó a acabar su propia tumba. ¿Ya? Comenzó su viaje en decadencia, ¿ya? De su reinado. Entonces, del capítulo 8 al 12 vemos la demanda del rey, la demanda de un rey,
el establecimiento de Saúl como rey de Israel, pero desde el capítulo 13 en adelante, hasta el 31, vemos cómo ese buen comienzo duró muy poco y comienza la decadencia del reinado de Saúl. Comienza la decadencia de Saúl. Entonces vemos que en el capítulo 13 Saúl se entromete en el papel sacerdotal. ¿Qué es lo que hace Saúl? ¿Ya? Por la demora de Samuel, ¿ya? En una ocasión, en una situación específica, ¿ya? Saúl ofrece sacrificio, lo que a él no le correspondía, porque el que tenía que hacer los sacrificios era el sacerdote, y Samuel era sacerdote. Entonces, a la demora de Samuel, Saúl, él cumple con la labor, se entromete en el papel sacerdotal de Samuel y él hace los sacrificios pensando que lo estaba haciendo correctamente. Entonces aquí vemos cómo ya Saúl comienza a cavar su propia tumba porque comienza a hacer lo que él cree que es correcto y él en su posición de rey, del ungido, él cree que él tiene las facultades de poder hacer aquello porque él es rey, porque él es el ungido de Dios. Pero él se está olvidando de quién era Samuel, que era la voz de Dios, que si que él quería consultar a Dios, Saúl quería consultar a Dios, tenía que hacer por intermedio de Samuel. Y que la voz de Dios estaba en la boca de Samuel. Entonces Samuel le decía lo que tenía que hacer, Samuel lo guiaba. Pero Saúl desobedecía. En el capítulo 15, nosotros vemos cómo Saúl no obedece por completo al mandato de Dios. Otra vez. Y volvemos al texto clave que mencionamos anteriormente, primero de Samuel capítulo 15, 22, 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Vemos que Saúl comienza a hacer labores que no le en las que él no era competente, pero comienza a realizarlas, comienza a entrometerse en la labor sacerdotal, comienza a desobedecer las órdenes de Dios. Cuando Saúl iba a la guerra, Dios les daba claros detalles de lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero Saúl comienza a desobedecer. Y él comienza a tomar decisiones como si él fuera el profeta de Dios o como si lo que él dijera fuese la orden de Dios. Entonces, claramente Saúl olvidó cuál era su posición frente a Dios. Y por estas razones vemos que el rey Saúl comienza su decadencia, comienza a cavar su propia tumba y vemos que él es rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque él rechazó primeramente a Dios al desobedecer su voz, al desobedecer a Samuel, al entrometerse en lo que él no tenía que hacer, en ocupar, en ministrar en algo que él no tenía que ministrar. Y también aquí podemos extraer otra lección. Cuando el Señor nos manda a hacer algo específicamente y nosotros hacemos algo más para decir, bueno, voy a ayudar a Dios con esto. Hacemos como el extra que nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto porque decimos, ya hicimos lo que Dios me mandó, pero ahora voy a hacer esto. Cuando Dios no nos dijo jamás que nosotros lo hiciéramos. Eso pasó con Saúl. Saúl pensaba que él haciendo algo más, tomando algunas decisiones que él pensaba que estaban correctas, él le iba a agradar a Dios. Pero más que agradar a Dios, él lo que quería hacer era agradar al hombre. Porque él necesitaba la aprobación de su pueblo. De hecho, cuando Samuel lo disciplina, cuando Samuel lo reprende, él le dice, pero no me dejes así delante, en pocas palabras Saúl le dice, pero no me dejes mal delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quería Samuel? Samuel quería alimentar su propio ego, su orgullo.
¿Por qué? Porque se había olvidado de que él era el ungido de Dios y que como ungido de Dios él tenía que cumplir un propósito, él tenía que cumplir una labor que iba en pos a los propósitos de Dios, a los propósitos divinos. Entonces el capítulo 16, Dios escoge a un nuevo rey. ¿Quién es este nuevo rey? El rey David. Entre el capítulo 16 y el capítulo 17 vemos la famosa historia de David y Goliat. Y si volvemos al capítulo 2, que mencionamos que el capítulo 2 es el cántico o el poema de Ana en agradecimiento a Dios por haberle dado un hijo, vemos que ella hace mención de algo muy importante, que Dios se opone a los orgullosos, a los soberbios, pero que da gracia y que exalta a los humildes. Vemos cómo Saúl se envaneció en sí mismo, ¿cierto? Era un hombre orgulloso de lo que él era, ¿ya? Pero de lo que él era en sí mismo, no de lo que él era frente a Dios. Él se olvidó de su posición frente a Dios, entonces él se enalteció a sí mismo. ¿Y qué pasa con los que se enaltecen a sí mismos? Dios se opone a ellos, Dios los humilla. ¿Y a quién da gracia? ¿A quién levanta? ¿A quién exalta? A los humildes. Y aquí vemos cómo se refleja lo que Ana declara en su cántico, en su poema. Dios se opone a los soberbios, a los orgullosos, en este caso Saúl, y levanta y exalta a los humildes. Y aquí vemos el surgimiento de ¿quién? Del rey David. Entonces capítulo 16, 17 vemos la historia de aquí del rey David. Vemos cómo ya se unge, ya Samuel unge a David, que era un pastor de ovejas. Su padre Isaí, que tenía otros 7 hijos más, Samuel los fue a ver, pasó por todos los hijos, Isaí le presentó a todos sus hijos y ninguno de ellos era el rey, pero se acordó de que tenía otro hijo que estaba ya apacentando al rebaño, lo mandan a llamar y ese era el rey David. David era el rey que sería el rey de Israel y que iba a ser este hombre conforme al corazón de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos la historia de aquí cómo surge la figura del rey David. Vemos capítulo 18, capítulo 20, cómo ya el pueblo comienza a reconocer a David, pues comienza a alabar a David, comienza a amar a David por sobre Saúl. Y aquí comienza ya estas disputas entre Saúl y David. Más que nada Saúl quería asesinar, dar muerte a David. ¿Ya por qué? Porque su trono corría peligro. Entonces aquí vemos claramente a Saúl llevando a cabo todos estos planes para él conservar su trono, para conservar su posición. Y del capítulo 21 al 26, nosotros podemos ver que David huye al desierto. Huye al desierto porque Saúl lo quería asesinar, entonces David tiene que huir. Tiene que huir de Saúl y en muchas ocasiones David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl. En muchas ocasiones, pero David tenía claro que a pesar de todo, a pesar de que Dios había desechado a Saúl, de que el Espíritu de Dios ya no estaba en Saúl, que Saúl estaba cavando su propia tumba, a pesar de todo aquello, a pesar de que Saúl lo quería asesinar y que obviamente esto no era lo correcto, aún así David él decía que él no iba a hacer nada en contra del ungido de Dios. Aún así. Entonces vemos cómo David perdonó en varias ocasiones, perdonaba a Saúl. Saúl parecía que se arrepentía, pero realmente él quería eliminar a David de su camino. Y aquí también podemos mencionar otro dato bien importante, es que en este tiempo en donde David está huyendo de Saúl porque él lo quería asesinar, es donde él podemos ver en los Salmos donde él relata estos hechos o él escribe algunos salmos en este periodo, en este tiempo, ¿ya? En donde él está huyendo del rey Saúl.
Por ejemplo, tenemos el Salmo 18, 52, 53, 57, que nos hablan de este tiempo, ¿ya? En donde, donde David está huyendo del rey Saúl. Capítulo 28 se nos habla de una situación o de un acontecimiento bien, bien particular, porque aquí Saúl, ya Samuel había fallecido, ya capítulo 25, como lo mencionamos, él había fallecido ya, por lo tanto no había voz de Dios por ejemplo, en voz de algún profeta. ¿Ya? No había palabra de Dios en voz de algún profeta. Samuel era el profeta de Dios. Entonces Saúl ya todo eh, confundido, ya confundido, y obviamente que el Espíritu de Dios no estaba en él, eh, no sabía qué hacer. Tenía una batalla contra los filisteos donde estaba preocupado, confundido, estaba afligido por lo que iba a suceder. Entonces él necesitaba saber qué iba a pasar, si iba a ganar, si iba a perder, qué iba a pasar. Y como él había echado a todos los adivinos, a todos los hechiceros, a todos los encantadores, a todos, no había adivinos ni nada en el pueblo, él manda a llamar o manda a uno de sus súbditos a saber, que le dé el dato de alguien, de alguna divina, para él poder ir a consultar. Entonces aquí ocurre esta historia de que Saúl consulta a la bruja o la divina de Endor, ¿ya? Que Saúl se viste con otras ropas para no identificarse, ya para que esta mujer no se dé cuenta que él es Saúl. Y cuando llega a esta mujer, le pide que traiga, ya que consulte acerca de Samuel. Y esto, ¿por qué le decía que es una situación muy particular? Porque la escritura nos habla que se aparece el espíritu de Samuel a la bruja de Endor. Se aparece el espíritu de Samuel. Entonces vemos aquí cómo Samuel, él dice, ¿por qué me has no despertado, pero es, ¿por qué me has molestado? ¿Por qué me traes hacia acá nuevamente? Entonces, y Samuel le entrega un mensaje a Saúl finalmente. Entonces, aquí hay una disputa en que si realmente el espíritu que se apareció era de Samuel o no, pero finalmente lo que le dice Samuel es que él iba a morir en contra de los filisteos. Y realmente es lo que sucede después que Saúl muere en batalla. Entonces aquí hay una disputa de que si realmente era o no era el espíritu de Samuel. Además, la escritura es clara en decir que se prohíben todas estas prácticas de hechicería, de adivinación. Entonces podríamos decir que vemos una contradicción acá, pero es un texto que es muy controversial. Es muy controversial, pero fuera de eso, ya no profundizando en aquel tema, vemos aquí la decadencia total ya del rey Saúl, en donde él ya confundido, sin más que hacer, él acude a una divina para poder tener dirección en las cosas que tenía que hacer. Ya no, él no consultaba ni siquiera a Dios, nada. ¿Por qué? Porque él creía que él era el rey de Israel y que él se había ganado esa posición como rey, como el ungido. Entonces, consultar a Dios no estaba dentro de sus opciones. ¿Por qué? Porque como Samuel le dijo, así como tú rechazaste a Dios, Dios también te ha rechazado a ti. Entonces, aquí vemos la decadencia total y también el fatal desenlace, porque ante el ataque de los filisteos, ¿ya? Y al ser sobrepasado por los filisteos, Saúl le dice a su escudero que lo mate, que lo asesine, porque él no quería que los filisteos lo mataran ellos
e hicieran con su cuerpo lo que ellos quisieran. Entonces él le pide que lo mate antes que lleguen los filisteos, pero el escudero tenía temor de hacer aquello. Lo más probable es porque también tenía temor de hacerle algo en contra del ungido de Dios. Finalmente Saúl, él se suicida, ya, con su misma espada, y al ver esto el escudero también hace lo mismo. Y así Saúl y sus hijos mueren en el campo de batalla. Así termina el libro de Primero de Samuel. Entonces aquí vemos claramente cómo las palabras de Ana, esta mujer que se nos presenta en los primeros capítulos de este libro, cómo sus palabras, cómo este poema, cómo este cántico relata o grafica claramente cómo cómo es el actuar del hombre, cómo debiese ser la posición del hombre frente a Dios, cómo él debiese relacionarse con Dios y cómo Dios se relaciona también con el hombre. El que se enorgullece, ya, es humillado por Dios. Dios se opone al que es orgulloso, al que es soberbio. Lo rechaza. Pero al que es humilde, Dios lo exalta. Dios lo levanta. Y claramente en primero de Samuel vemos esa característica de cómo Dios se opuso a Saúl y dio gracia a David. Cómo Saúl cae, ¿ya? Y cómo David se levanta. Entonces, eso es lo que nos presenta primero de Samuel, ¿ya? Así es como se nos presenta la historia en este libro acerca de estos personajes, de Samuel, de Saúl y de David. Segundo de Samuel, obviamente se nos habla ya de lleno del reinado del rey David, y vamos a poder ver más claramente ahí su historia. Pero también sigue esta misma temática. Sigue esta misma temática de presentar los aciertos y desaciertos de estos personajes, ¿ya? De ver cómo los que se enorgullecen, los que se exaltan a sí mismos, son sometidos por Dios, Dios se opone a ellos, son rechazados por Dios, pero cuando hay humildad, cuando hay humillación, cuando hay arrepentimiento, Dios los exalta, Dios los levanta. Entonces, así terminamos entonces el estudio del día de hoy. Hemos estudiado primero de Samuel. Próximamente estudiaremos segundo de Samuel y ya ahí haremos ya todas las conexiones ya que nos van a permitir ver estos dos libros como un solo libro que originalmente lo fue así. Así que les invito, hermano, a que sigan sintonizando el programa, a que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y que juntos podamos seguir en este viaje a través de la Biblia. Que Dios les bendiga y los espero en una próxima transmisión de este programa. Bendiciones.